legalmente no es un delito usted tener una escucha de un teléfono de una persona que es susceptible de ser demandada o llevada a un juicio por un acto criminal, pero bajo una investigación, una autorización del juez. Lo mismo presupone que sea con Pegasus, ¿no? Sí, exacto. Vamos a poner 2 puntos sobre el agua. La tecnología se le fue adelante a las intervenciones telefónicas. Es cierto. Las intervenciones telefónicas solamente pueden leer una celda de tu ubicación, no te pueden decir la ubicación exacta, como lo puede hacer la tecnología. Pueden escuchar llamadas locales no conectadas a internet, entrantes y salientes, como también ver tus mensajes de texto. O sea, hasta ese punto llegó la tecnología en esa área, y como tú dices, requiere de un procedimiento muy rudimentario, en lo que, bueno, ya uno ha escuchado muchas cosas sobre ese tipo de práctica como tal. Pero, ¿por qué Pegasus? Y por qué yo entiendo, sin decir que ninguna institución del gobierno lo tenga o algo por el estilo, pero sí diciendo por qué la importancia de cualquier gobierno tenerlo, es porque, señores, hay redes de pedofilia en este país muy grandes, en las cuales quizás nosotros no vemos, que agarran todos los días tarjeteros, que agarran todos los días tal cosa, pero el gobierno sí se enfoca mucho en luchar contra los pedófilos que hacen mercado de esos contenidos en diferentes sitios de la Deep Web y también público. El gobierno es signatario de acuerdos internacionales para el tema de tráfico de armas, terrorismo. Exactamente, exactamente. Mientras facilita ese rastreo de todo ese submundo. Exacto. O sea, es una herramienta muy vital, porque ya la tecnología que el país tiene como tal no es suficiente. Ahora, de quién lo maneje, cómo lo manejen y cómo lo utilizan. Bueno, otro punto que yo entiendo que hay que aclarar, muy clave. Si se va a investigar de dónde salió el Pegasus, tenemos que ver qué gobierno lo adquirió y de qué manera lo utilizó. Y si el sistema, cuando hubo el cambio de gobierno, se quedó en funcionamiento, porque los virus, señores, o los spyware, principalmente el Pegasus, hay 2 tipos de ataque. El que es persistente, que es el que duerme en el teléfono y se queda para siempre hasta que el teléfono lo detecte ya por una falla de seguridad o algo por el estilo. Y el que no es persistente, que es un ataque temporal, que luego el virus se sale o se bloquea porque se desconecta. Entonces, si hay un cambio de gobierno y están intervenidos, vamos a decir, una serie de dispositivos, el gobierno que entra hereda todos esos dispositivos, pero no quiere decir que fue ese gobierno que lo infectó. Claro. No sé si me explico. Pero seguiría usando la información calladito. Bueno, ya eso no sé cómo lo manejan, pero te explico de la forma en cómo un gobierno puede heredar quizás ese tipo de información, no en el tema de Nuria, sino en general, quizás en la persecución de un narcotraficante, de un traficante de armas, de una persona que vende pedofilia o que es pedófilo. Entonces, a eso es que me refiero como tal. Entonces, si se va a hacer una investigación como tal, que es lo que tanto se habla, deben de empezar por qué gobierno lo adquirió. ¿Y para qué? ¿Y cómo lo usó? ¿Y en quiénes lo usó? Pero la pregunta del $1.000.000 es, ¿había una orden de un juez dispuesta, efectiva, para espiar el teléfono de la señora Nuria Piera, tanto en el gobierno de Danilo Medina como en el gobierno actual? ¿Existe esa orden judicial para investigar a Nuria Piera? ¿Y por qué? Y si no existe, Nuria Piera debe demandar y llevar esto hasta las últimas consecuencias. Mira, en mi experiencia. Porque no está bien. Lo haga el gobierno que lo haga. No hay derecho desde el Estado a violentar la ley para irrumpir en la privacidad de un ciudadano, el que sea. Exactamente. O sea, desde mi experiencia, en el tiempo que yo duré trabajando, delitos electrónicos y todo ese tipo de cosas con el mismo gobierno, yo nunca vi que la institución le pasara por encima a ese órgano tan importante que es quien regula las leyes antes que todo. O sea, obligatoriamente para cualquier allanamiento, para cualquier intervención, para cualquier investigación, siempre se necesitaba la aceptación de un fiscal, la aceptación de ese órgano como tal, ¿me entienden?
Entonces, no creo que el uso de un sistema tan sofisticado como ese no pasara por filtros. Ahora, quizás el filtro eran personas muy específicas en ciertos puntos que quizás ellos también podían tener cierto control de ese tipo de manejo de información. Yo vuelvo, insisto, o sea, quizás Chu dice, bueno, mi gobierno no ha comprado Pegasus, pero somos un Estado. Ha tenido diferentes gobiernos, pero cuando en el gobierno de Danilo Medina se compró esta herramienta para el Estado dominicano, eso sigue. Ahora sí, claro que Chu va a decir que no la compró este gobierno. La compró el anterior, o pudo haberla comprado Salvador Jorge Blanco si existiera Pegasus en la década del 80. Porque es el Estado. El tema está en que los últimos dos gobiernos de este Estado dominicano utilizaron mal Pegasus. No es un delito, vuelvo, insisto, adquirir Pegasus como gobierno, como Estado dominicano. El tema está en cómo lo utilizamos, sea el gobierno de Danilo, el de Leonel, el de Hipólito, el de Balaguer, y por ahí para allá atrás le damos hasta el tiro. Cómo utilizamos la herramienta en aquellos como en este, para darle una utilidad para la que fue hecha y sobre todo dentro del marco legal. Por eso yo creo que más allá que quizás cuando se dispuso introducirle Pegasus al celular de Nuria y al parecer a otros periodistas de acá del país, bueno, eso siguió hasta ahora. No sé si hay una orden expresa en este gobierno, y vuelvo, insisto, para utilizar Pegasus en el teléfono de esta comunicadora. Comenzó en aquel gobierno y siguió, y los resultados que se han visto fueron del último año del gobierno del PLD, porque fue en el 20, y lo primero del gobierno del PRM, etcétera, etcétera. Nada, yo creo que Antonio lo ha aclarado muy bien. Una pregunta, Antonio. Sí. ¿Pudieran utilizar Pegasus en mi teléfono desde otro país? O sea, porque no es cierto que, pienso yo, que para monitorearme a mí, el Pegasus tiene que estar al lado mío. O sea, puede haberlo comprado otro gobierno y haberlo utilizado conmigo y no sea yo. Mira, eso es una pregunta muy interesante, pero hay que volver al órgano que logró el objetivo como Nuria. Entonces, para lograr ese objetivo, partiendo de ahí, hay que caminar hacia atrás. Esto llegó aquí, la orden llegó aquí, se salió de tal sitio, pero obviamente que al ser un software puede estar conectado hasta en mi laptop y yo moverme a cualquier país del mundo y desde ahí estar monitoreando todo. Solamente que sea de interés de la institución o del gobierno o del Estado para con esa persona, llámese como se llame y haga lo que haga. Digo esto por lo siguiente, el tema de la persecución a las redes de pedofilia, ciberterrorismo, etcétera, no solo es una preocupación nuestra. Es del gobierno, por ejemplo, de Estados Unidos, es del gobierno de Rusia, es del gobierno de China. Y quizás, como ha pasado, aquí se esconden muchos pedófilos. Aquí se esconden ciberterroristas. Entonces, y terroristas grandes. Que han venido aquí, exacto, de vacaciones y lo han apresado aquí mismo. Entonces, para usted penetrarlo con Pegasus, si están aquí de vacaciones o están escondidos aquí, no es que lo autorice la Procuraduría, lo tiene que autorizar en los Estados Unidos o en Rusia o en China, porque son gente que son de su interés, aunque quizás no sean sus nacionales, pueden ser nacionales de otro país, pero le interesa al gobierno americano que Periquito Pérez, para no citar a Antonio, Periquito Pérez, que está metido en el terrorismo y dijo tal cosa y es pakistaní,
y me excusan mis amigos de Pakistán, es pakistaní y es de interés de Estados Unidos porque Periquito Pérez dijo que iba a poner una bomba en tal lugar, déjame no decir el lugar, no va a hacer que me complique la vida, en tal lugar, y entonces el gobierno de Estados Unidos le tira Pegasus atrás, y vaya el Periquito Pérez está aquí, el pakistaní, echándose fresco en Punta Cana, vacilando y guarachando. Claro, pero algo que sí hay que destacar es que nuestro gobierno goza de excelentes relaciones. Claro. Siempre vienen haciendo uniones de continentes y así, tienen muchos tratados, tanto en los temas de cibercriminal como con otras leyes. Entonces, todo eso es posible porque estos gobiernos funcionan como un solo equipo. Ahora, no creo que ningún gobierno esté interesado en el celular de Nuria Piera, que lo que va a sacar Nuria lo va a sacar por YouTube. Claro, claro. Bueno, pues ahí está la opinión de Antonio. Antonio, gracias por brindarnos toda esta información, conocer un poquito más por dentro a Pegasus. Y cómo funciona y cómo debería funcionar, reiterando que no es un delito para ningún gobierno en ningún estado adquirir esta herramienta a los israelitas. El tema está en cómo se utiliza y bajo qué dominio está, bajo qué control está el uso de Pegasus en nuestro país. Ahí es donde radica el kit de la cosa. Ahí es donde radica el kit de la cosa. Reiterar lo que ha dicho Antonio, es algo que se le vende a los gobiernos. No es algo que usted va a Alibaba y lo compra allí. No es que usted va al mercado de la Duarte y en Duarte Compañía aparece Periquito Pérez y te vende una cosa en un USB. No, nevertheless. Es de gobierno a gobierno. Para que estén claros. No, eso no lo tiene cualquiera. Entonces, por ende, la responsabilidad del Estado, de cualquiera que sea, es la utilización de esa herramienta. Exactamente. Entonces, Antonio, gracias. Nos mantenemos al tanto. Por favor, si ves que estoy haciendo algo indebido con mi celular, con las cosas que tú me tiras atrás, me avisa para no caer en Pegasus. No vaya a ser que termine. Cualquier cosa estamos a la orden para hacerle un análisis a su teléfono. Solo que tienen que dormir aquí por muchos días. Bueno, así me desconecto un poco. Gracias. Gracias, Antonio. Antonio González, experto en ciberseguridad y cibercrimen, certificado en Ethical Hacking, forense digital, acompañándonos en este magazine que no tiene nombre.